Este podcast se presenta con el apoyo de Drummond, Oleoflores con Facesar y Asoproacol. Bienvenido nuevamente a Café con Quique, el sitio donde las ideas y una buena conversación con una buena invitada se reúnen. Esta vez participa y se sienta conmigo María Claudia Lacutir. María Claudia ha sido ministra de Comercio, Industria y Turismo. Hoy es presidente de la Cámara de Comercio Colomboamericana y también presidenta de Aliadas. Bienvenida, María Claudia. Muchas gracias, Quique, por la invitación, por el café y por este rato tan agradable que seguramente vamos a tener. Muchas gracias a ti por participar en un ambiente hoy caliente, candente. Tenemos un presidente sin visa, parte del gobierno sin visa americana, un país desertificado por el narcotráfico, alejado de los centros de decisión y de poder, de las decisiones globales, de temas que tienen que ver con lo financiero, con lo tecnológico, con lo medioambiental, porque ya no podemos, o buena parte del gobierno está en Estados. Buena parte de las decisiones de política internacional están y pasan por Estados Unidos. El gobierno anda por un lado, los gremios y las empresas y los alcaldes de las ciudades capitales por el otro, y la ciudadanía desconcertada. ¿Esto se descarriló? Pues son muchas preguntas dentro de una sola, y yo creo que lo primero que hay que mencionar es que Colombia siempre ha sido un país resiliente, y como bien mencionas, tenemos empresarios, gremios, Congreso, cortes, ciudadanos que han permitido mantener una institucionalidad en momentos aún más difíciles que el que estamos hoy en día. Y eso tenemos que resumirlo en una frase que me parece muy importante, y es: tenemos más país que gobierno. Y así es como se están dando las cosas. Se está avanzando, sin lugar a duda. Y dentro de ese avance, con muchos retos, muchos obstáculos, no faltaba más no mencionarlo, pero sí tenemos dentro de estas acciones que se están construyendo a través de estamentos del Estado, como los mencionados anteriormente, que han permitido, dentro de ese proceso de tener más país que gobierno, mantener unas relaciones con Estados Unidos, no puedo decir que encarriladas, pero sí bajo un contexto separado entre lo comercial y lo político. Y cuando hablamos de país, si tenemos que encarrilar el país o si se descarriló el país, definitivamente tenemos temas que son críticos y que toca abordarlos no por el resultado de corto plazo, sino por la preocupación de sostenibilidad de estos temas. Y tenemos que decirlo muy claramente, el siguiente gobierno va a tener crisis, yo diría que 6 crisis principales, muchas más, donde le va a tocar encarrilar en esas crisis al país. ¿Cuáles son? Tenemos la crisis fiscal, Sí. tenemos la crisis de energía, tenemos la crisis de seguridad, tenemos la crisis de salud, tenemos crisis de relaciones exteriores. Sí. Y me faltaría una crisis que sería la de talento y de recurso humano. Y también, por supuesto, yo creo que la crisis de buen gobierno y la crisis mayúscula también de corrupción. Que eso yo creo que enmarca todas las crisis, porque el buen gobierno permitiría que este tipo de acciones que se están teniendo, que va a tocar encarrilar, no se hubieran presentado en primera instancia. ¿Por qué? Porque hay cosas que son predecibles y que también se pueden prevenir. El caso de la crisis fiscal, pues es una determinación de responsabilidad y austeridad. En el caso de seguridad es una determinación de no negociar con delincuencia y tampoco permitir la libertad de maniobra en los territorios de grupos narcotraficantes, terroristas. En fin, cada una de la toma de decisiones que se han dado en el transcurso de estos 3 años han llevado a que se presente cada una de estas. Entonces sí tiene una correlación, por supuesto, entre buen gobierno y la necesidad de encarrilar al país rápidamente. Que no será fácil porque estamos en una época preelectoral, donde hay movilizadores de campaña. Lo estamos viendo hoy que grabamos el podcast, 7 de octubre, hay una movilización pro-Palestina. Hay que ver qué va a pasar con lo que
con lo que va a pasar en Venezuela, que seguramente pasará algo. Estamos con unas decisiones del Tribunal Superior de Cundinamarca, donde da de baja la consulta del pacto histórico. Están los llamados del presidente de la República a una constituyente. Hay aguas agitadas, tú pedís prudencia, pedís rigor. ¿Cómo hacerlo en una época que se avecina de tipo electoral y donde el gobierno está ejerciendo campaña política a través de movilizaciones o de causas que movilizan a su electorado? Y donde también te faltó mencionar, donde hay una desinformación importante que agita aún más las aguas con unas afirmaciones, por un lado, no ciertas, y por otra, que generan miedo. Y que dentro de todo ese contexto, pues obviamente el sentimiento puede más que la razón. Y en ese sentido, en campaña, el ruido manda y los sentimientos también. Y en ese caso, la solicitud de prudencia tiene que ir con una solicitud también de responsabilidad por parte del gobierno nacional, como también de quienes lideran y hacen una injerencia frente a los colombianos para lograr avanzar en un país que necesita cabeza fría, prudencia, rigor y estabilidad. Y solo se logra si tenemos esa llamada al rigor y a la prudencia. En ese sentido, un camino más hacia el centro que a los extremos, más hacia el rigor técnico y el conocimiento que el ruido. Es más a estar informado, es más a reflexionar, más que llevar por los sentimientos, es más a cuestionar, a no, como dicen de la forma coloquial, no tragar entero, porque cada cosa que se está diciendo lleva, en muchas ocasiones, lleva desinformación y una manipulación hacia quien lo está recibiendo esa información. Y por eso tenemos que ser muy claros. Usted hablaba de Palestina y sé que es una de las preguntas que hoy en día nos hacemos todos sobre la posición del gobierno frente a Palestina. Colombia puede ser soberano en tomar las decisiones que determine que son convenientes, pero ojo, tienen que ser acorde a el bienestar de los colombianos. Quien toma decisiones de país, como es el presidente de la República, tiene que tomarla poniendo por delante el interés nacional, el interés de los ciudadanos, que el interés personal y las ideologías. Y el conflicto de Palestina, si bien es un conflicto que nos duele a todos, que realmente genera una preocupación importante y que hay que reaccionar frente a los temas de derechos humanos que están ocurriendo, también no podemos trasladar un conflicto de Palestina a unas acciones de relaciones exteriores manipulando un proceso de ideología con unas connotaciones que al mismo tiempo están llevando a intervenciones de la soberanía y de los asuntos internos de otros países, como fue el caso de la mención del presidente Petro en suelo estadounidense, llamando a la fuerza pública a que desobedezcan a su comandante en jefe, que definitivamente eso es una intervención a la soberanía de Estados Unidos y también a los intereses internos. Entonces, tenemos que separar el conflicto de Palestina versus el hacer un reconocimiento al grupo terrorista Hamas. Tenemos que separar las acciones que Colombia debe tener frente a este conflicto en Palestina y las acciones que un gobierno, un presidente de la República haga dentro de una intervención de la soberanía de los otros países. Cada una de estas separaciones son importantes para poder entender que se está incumpliendo, se está haciendo de forma irresponsable una acción por parte de un presidente de un gobierno frente a otro. Pero ese es el deber ser. Pero uno ve que el ser es distinto. Estamos teniendo unas acciones provocadoras e imprudentes del presidente de la República. Lo que hizo hace poco en una calle en Nueva York. Lo que tú acababas de hablar sobre la desobediencia de las fuerzas militares al comandante en jefe en Trump. El apoyo de hoy, día 7 de octubre, se cumplen 2 años. De la masacre de 1.200 personas. De la masacre de 1.200 personas por un lado, pero también de la masacre de más de 62.000 personas del otro lado. Tenemos acciones de un presidente de la República
que son imprudentes, que son irresponsables, que son provocadoras. Pero que eso es el ser del presidente y no tanto el deber ser, que tú, por supuesto, yo lo comparto que está, que es lo que tú acabas de decir. Y es muy difícil cuando tú tenés un marco ideológico que es cuasi religioso, que te muevas un solo milímetro de ahí. De ahí nos tocará hasta marzo y hasta mayo. Porque es más, este proceso de movilizador, provocador, que también en la misma línea está Daniel Quintero, el imputado candidato presidencial. Entonces, ¿cómo tratar de...? Yo no lo veo que desde el gobierno tengamos ese rigor, tengamos esa prudencia, pero sí desde los otros sectores de la sociedad, de las otras instituciones. Y estoy hablando del Senado de la República, de las Cortes, de los gremios, de lo que tú dices, de la ciudadanía en general, de las universidades, de los centros de pensamiento, de los otros candidatos que también pueden comenzar a decir ese cambio de agenda y cambio de posición. Entonces, en este sentido, uno podría decir que el país va por dos caminos, el del gobierno nacional, pero también el de los otros que no somos el gobierno nacional. El ejercicio que están haciendo los alcaldes, alcaldes de ciudades, por ejemplo. Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque es que hay unos deberes y unas responsabilidades, como bien mencionas, por parte del gobierno nacional, su presidente y sus ministros. Están establecidos en la Constitución. Tienen un deber constitucional, administrativo principalmente, de manejar un país y prestarle un servicio a la ciudadanía, a los colombianos. No al revés. No es que los colombianos le estemos prestando un servicio al presidente de la República. Y en eso hay que exigir, no hay que quedar callados, hay que exigir que se cumpla con las responsabilidades que existen frente a una posición que está representando a los ciudadanos en Colombia. Y por eso no es la ideología, es el deber ser, es cómo se puede generar esa sensibilización, capacitación y conocimiento de la importancia del deber ser de la Presidencia de la República y del gobierno en general. Y en ese sentido, sí hay una obligación, y lo hablábamos ahorita en el tema de campaña, hay una obligación del votante, porque el votante es quien determina ese futuro presente con el cual va a regir y va a ayudar a preservar las acciones que se necesitan para responder a las necesidades de los colombianos. Entonces, ahí la responsabilidad también recae en los votantes. El votante decide sobre quién elige. Y en eso es un valor enorme que hay que hacer el llamado y seguir insistiendo a, primero, registrar su cédula para poder votar. Es importante que no haya personas que no puedan votar porque no la registraron la cédula. Y segundo, votar, y votar informado, votar con conciencia, votar con la razón, con la búsqueda de personas que sean aptas para poder llevar ese servicio que se requiere y que represente a los colombianos, más que con el sentimiento y la ideología. Daros algunos datos, María Claudia, sobre las relaciones de Colombia con Estados Unidos y por qué es importante preservarlas. Y no solamente para gobierno, sino también para el empresariado colombiano, pero también para el empleado, para también todos aquellos que participamos de una u otra manera en esa cadena de valor y de consumo. Son muchos los beneficios que tienen los colombianos a través de una relación a nivel con otros países. Por eso las relaciones exteriores son para crear puentes, no murallas. Y en este momento, pues el gobierno está creando murallas más que puentes, llegando a confrontaciones con países que están limitando esos beneficios que hoy estamos recibiendo. ¿Y cuáles son esos beneficios? Para ponerle a estas cifras, si uno mira dentro del contexto de las exportaciones, Colombia está exportando a Estados Unidos más de 9.980 millones de dólares. Ese monto viene creciendo en el transcurso de enero a agosto 5%. Las exportaciones de Colombia al mundo están creciendo 0,5% nada más. Eso quiere decir que hay un dinamismo detrás de las exportaciones, sobre todo de sectores no mineroenergéticos, que excluye al petróleo, a la minería de los resultados, y que bajan al bolsillo de los colombianos. Y ahí es donde está un primer punto importante. Cada exportación que se hace
a Estados Unidos, que hoy en día representa el 31% del total de nuestras exportaciones, tiene una injerencia en el bolsillo de los colombianos, en ingresos, en plata, en recursos, en los bolsillos de los colombianos. Y lo podemos bajar por sectores. Primero, sector café. El café colombiano tiene más de 543.000 familias, donde el 40% de sus cultivos, de su producción, se va para Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que el 40% de esos ingresos que ellos reciben se debe a la compra en Estados Unidos. Las flores, que es un sector muy lindo en el sentido que tiene mucho más mujeres cabezas de familia en un contexto de país donde la desigualdad de empleo entre hombres y mujeres es el doble. Los hombres están en un desempleo del 5%, las mujeres del 11%. Entonces, cada sector que tenga incluya mujeres, cabezas de familia, tiene doble bienestar, porque está generando no solamente ingresos, sino que también está ayudando en ese proceso de inclusión. Son el 80% de las flores que Colombia vende a nivel internacional se van para Estados Unidos. Y ese ingreso llega a mujeres cabezas de familia. Cuando hablamos de frutas, son 750.000 campesinos que su 31% van a Estados Unidos. Y así podemos seguir bajando. En textiles y confecciones son 660.000 empleos, el 30%. Manufacturas también son 2 millones de empleos, donde el 29% van a Estados Unidos. O sea, hay una connotación de ingreso en los bolsillos de los colombianos muy importante. Pero no solamente es exportaciones, también tenemos que hablar de turismo. Y tanto que hablan los jefes de estados que el turismo es el nuevo petróleo, pero poco hacemos para poder mantener al turismo y potencializarlo. Si hubiera realmente una política, una estrategia de país relacionada con turismo que incluyera las diferentes variables de sostenibilidad, infraestructura, conectividad, talento, tecnología, buen gobierno, bajar hacia las regiones, tendríamos mucho más oportunidades. Pero tampoco es, hay que dejar de decirlo, el turismo viene creciendo de forma importante. El año pasado tuvimos 1.194.000 turistas que llegaron de Estados Unidos. Y el siguiente país del cual recibimos es México, con 365.000. La diferencia es enorme, pero no solamente la diferencia de los que llegan, del número de turistas, es el ingreso que reciben en los bolsillos los colombianos. Son más de 2.200 millones de dólares que están dejando en el país, que se contabiliza de forma directa en el turismo, pero hay más de 40 sectores que se benefician del turismo: gastronomía, infraestructura, la construcción, vivienda, telecomunicaciones, conectividad. O sea, son 40 subsectores que van detrás. Y gracias al turista que llega de Estados Unidos, 1.194.000, 2.200 millones de dólares, los colombianos están recibiendo un monto importante. Y ahí podemos seguir. Inversión. Inversión, por ejemplo, es ese cimiento de mediano y largo plazo que mantiene el crecimiento económico en un país. ¿Por qué? Porque a través de inversiones que se hacen, recursos que se establecen, construcción que se desarrolla, empleos que se generan y buenas prácticas, transferencia de tecnología, le da al país un proceso de productividad, de crecimiento que le mantiene en el mediano y corto plazo. Que esa es una de las problemáticas que estamos teniendo hoy en día, porque la inversión está decreciendo. El año pasado la inversión de Estados Unidos creció 30%, fue 5.500 millones de dólares de inversión de Estados Unidos. Este año, por la incertidumbre, la desconfianza y todo ese enfrentamiento que hemos tenido desde el punto de vista del gobierno nacional hacia el sector empresarial, genera incertidumbre, genera desconfianza y ya estamos viendo los resultados. Entre el primer semestre estamos viendo un decrecimiento de la inversión de Estados Unidos en un 15% y son más de 700 empresas que han invertido en Colombia de Estados Unidos, generando más de 150.000 empleos. Empleos constantes, formales, que son de largo plazo. Y en ese sentido, pues yo creo que hay mucho en juego frente al bienestar de los colombianos en esta búsqueda de confrontación por parte del presidente Petro. Y ahí hay que ser muy claros, Quique, cualquier acción que se haga y que genere un impacto negativo en los colombianos por una confrontación con Estados Unidos, el único responsable es el gobierno nacional. Menos mal que hay más país que gobierno.
y las cifras que dice son importantísimas para el crecimiento. Son de la muy economía. relevantes. Cuando uno mira en exportaciones el 31%, en turismo el 28% del total de lo que recibimos, en inversiones el 34% de lo que recibimos de inversión es de Estados Unidos, remesas es el 53%, o sea, hay una base económica Muy importante. que está apalancada en este relacionamiento y no es obligado, no es subordinación. Subordinación no puede ser la propia decisión unilateral de quien determina que le vende a Estados Unidos porque le da un beneficio mayor que otros países. Eso no puede ser subordinación, eso es generar oportunidades, aprovechar oportunidades y al mismo tiempo establecer relaciones para que se mejoren esas oportunidades. Y es la teoría de crecimiento y no la de decrecimiento que ha promulgado y practicado desde los comienzos y desde los inicios de este gobierno. Por eso es importante también conocer a la persona, conocer la condición humana. Y este podcast tiene ese segmento cálido. Conocer a la persona que de una u otra manera maneja opinión, maneja poder, pero que también es influyente. Es influyente en el país, pero también en algunos casos también en el concierto latinoamericano internacional. Así que yo quiero preguntarte algo sobre ti. ¿Qué es la vida para ti? Es una serie de historias entretejidas, es una oportunidad, es un aprendizaje, es un conjunto de conceptos. ¿Qué es la vida para ti? Estamos entrando en un área profunda. Sí, como filosófica. Es más fácil hablar de números que hablar de uno mismo. Y creo Sí. que, no sé si a mucha gente le pasa, pero a mí sí, que se me facilita mucho más hablar de las acciones, del trabajo, de los números, de las implicaciones, de las relaciones internacionales, del comercio, que hablar de uno mismo, porque al final, dentro de todo este proceso, pues es abrir un espacio donde en muy pocas ocasiones se da. O sea que primero agradezco, pero también al mismo tiempo es complejo cuando uno le pregunta qué significa la vida, que es un tema muy, muy profundo de definir. Y creo que todas las definiciones son válidas. Para mí, el tema de qué es la vida lo podría resumir en un conjunto de hilos que se entrelazan para armar propósitos. Y eso creo que ha sido parte de mi aprendizaje también en la vida, y es cómo definir, encontrar y desarrollar los propósitos que siento que son mis propósitos de vida. Cómo aprender dentro del proceso, cómo también reflexionar, cómo actuar, cómo avanzar y cómo lograr establecer dentro de ese camino que es la vida esos propósitos que adicionalmente dejen algo, Claro. al final, que contribuya al bienestar de otras personas. Creo fielmente que uno no está aquí en la vida para hacerlo solo, para que uno nazca solo, pero no puede vivir solo, convive con gente. Y por eso el tema de la familia, el equipo que lo acompaña a uno en el trabajo, son realmente relevantes dentro de ese propósito de vida que uno tiene. Y que te ayuda también a crecer espiritualmente. En todo sentido, no solamente espiritual, laboral, Claro. Personal. Uno constantemente está aprendiendo tanto de las personas que conforman su familia como de las personas con las cuales trabaja. Es como ese vivir para servir. Vivir para servir. Y eso sí que aplica en el ámbito público. Claro. Porque hoy en día lo que también hay que hacer un llamado a todos los ciudadanos colombianos a que busquen aquella persona que le demuestre que está para servirle, no para generar un servicio a sí mismo. Nos hemos acostumbrado que en la política colombiana escogemos personas que se sirven a sí mismos y no sirven al bien común de los colombianos, a los colombianos. Y en eso hay que ser súper reflexivo, de juzgar bien y poder encontrar esa persona que ayude a hacer, que sirva primero a Colombia y que ayude a generar una unidad que tanto necesitamos. En estos días, bueno, y de este gobierno, mucha gente vive con miedo. Hay un tema de angustias, de estrés, Sí. de ansiedades. Hay mucha gente que se está enfermando mentalmente. Desde COVID, luego Petro, por ahí leí ayer un tuit donde dijo que por sanidad mental iba a dejar de
de ver, de leer los tuits del presidente de la República. Hay mucha gente que tiene miedo. Y por ahí leí que el miedo es pensar en cosas que pueden ir mal en el futuro. Pero si el futuro es incierto y es incierto, pues si tú eliminas esa ansiedad y ese futuro, pues también hasta ahí termina el miedo. ¿Cómo te va con el miedo? Yo quiero hacer una referencia frente al miedo y sobre todo en esta época electoral. Hay un libro muy interesante que habla sobre la política de los sentimientos. Y dentro de la política de los sentimientos se establecen dos variables importantes que definen elecciones: el miedo y la esperanza. Sí. El miedo es mucho más fácil de generar y de muy corto plazo, porque yo puedo generar miedo frente a, si no me dejan, el país se acaba. Si no me dejan avanzar en políticas, están incumpliendo en un proceso constitucional. Y así sucesivamente se va creando miedos. Eso es muy fácil. ¿Te acordás del autor o autora del libro? No lo tengo aquí en la lengua, pero lo buscamos y te lo paso. Listo. Porque es súper interesante. Y ese miedo, pues efectivamente mueve a las personas a generar una cercanía con algunos líderes que al final lo que están haciendo es pensar en ellos solamente. La gran mayoría de las personas que generan miedo están pensando en ellos primero, antes de con quienes deben de pensar que es a quienes deben de servir, que son los ciudadanos. Es mucho más difícil generar esperanza. Claro. Porque la esperanza es un tema de mediano plazo. Pero el miedo yo la construyo. Pero el miedo encoge, la esperanza expande. Exacto. Y cuando el libro dice que para poder mantener una unidad se necesita personas, servidores públicos que busquen generar esperanza, no miedo. Entonces aquí también va otro llamado a los ciudadanos y es: busquen a quien represente esperanza, no a quien represente miedo. Porque al final el que representa miedo está pensando en sí mismo y no en ustedes. Y cuando me dices, ¿cómo me va a mí con el miedo? Pues yo trato de ser positiva, trato de mirar los ángulos más que de problemas en soluciones. Obviamente siempre hay señales que le dicen a uno que algo malo puede pasar y eso pues hace el trigger del miedo. Pero lo quiero leer, lo pongo siempre en marcha en mi vida diaria, en que el miedo es una señal, no una sentencia. Y es una señal para mejorar, es una señal para evitar, es una señal para tomar acciones, es una señal para reflexionar y es una señal para mirar caminos diferentes. Gracias, María Claudia, por hablar de estos temas también. Ya cerrado este segmento, hablemos un poco de la costa Caribe. De mi costa Caribe. De tu costa Caribe, tú eres de Santa Marta, yo soy de Valledupar. ¿Cuáles serían tus 3 apuestas para el Caribe para el 2035? ¿Dónde crees que debe apostar la costa Caribe? Lo primero, en los próximos 10 años. Yo soñaría con una costa Caribe unida. Ese sería como el primer propósito que se ha venido dando poco a poco. Pero es difícil porque tenemos una costa sabanera y tenemos otra costa Magdalena, Cesar, Pero yo creo Guajira. que nos une más el Caribe que las diferencias. Sí, claro. Y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo. Los líderes de hoy y el de mañana tienen que hacer un esfuerzo por encontrar esa unidad Caribe. Sería poderosísima. El Caribe colombiano tiene todo para poderle ofrecer a cualquier ser humano que quiera vivir en el Caribe colombiano oportunidades. ¿Cuáles serían los motores? Entonces, uno es unidad. Hay que generar un buen gobierno con unidad. 2, el tema del famoso nearshoring, que hay que aclararlo. El nearshoring que se define como la cercanía geográfica, no necesariamente es lo que está moviendo. De hecho, hoy la geopolítica direcciona más el acercamiento que la geografía, lo que no quiere decir que no se aplique. Pero aquí, para ponerle el contexto de lo que ya la gente ha empezado a conocer, cómo lograr generar esa atracción de inversión
por cercanía geopolítica como también por cercanía geográfica. Y el Caribe colombiano está llamado a ser ese lugar para esa cercanía con Estados Unidos, que es el principal comprador del mundo y el principal inversionista a nivel internacional. Entonces, lo segundo es cómo generar un Caribe que se complemente entre sí, que tenga ventajas comparativas a cada uno de los departamentos complementarios para poder generar un proceso de acción que invite esa inversión de Estados Unidos y de todo el mundo, porque no es excluyente, para que se fortalezca el Caribe a través de infraestructura, a través de conectividad, a través de talento, bilingüismo, sostenibilidad y generar ese Caribe de oportunidades para la inversión. Unidos, corre mucho más rápido, llega más lejos que individuales que pueden correr mucho más rápido. Y el tercero es el turismo. Definitivamente el Caribe está llamado para ser ese pilar prioritario del turismo en Colombia. Tenemos múltiples experiencias turísticas en el país, sin lugar a duda el eje cafetero con el café, Valle del Cauca con la salsa, con también el tema de avistamientos de aves, mejor dicho, tenemos Chocó, Amazonías, pero tengo que decirlo, y qué pena que mi corazoncito pues está en la costa caribeña, soy Samaria, el Caribe tiene mucho para ofrecer y nosotros construimos en el 2016, lastimosamente no se mantuvo, los corredores turísticos en el Ministerio de Comercio y Turismo, donde establecía un ancla, que en este caso era Cartagena, que es la puerta de entrada del turismo a nivel internacional, pero que se complementaba con otras ciudades, mejorando el proceso de otras ciudades y jalonando a través de la llegada a Cartagena a otros destinos, Monpós, Barranquilla, Santa Marta, La Guajira, Valledupar. Y en ese ecosistema del corredor turístico, pues se generaron oportunidades no para una ciudad, sino para un conjunto de ciudades que le daban mejores experiencias, mayor complementariedad y se empujaba de una u otra forma a mejorar los otros departamentos en 10 requerimientos que vimos que era indispensable. Y en ese sentido sería volverlos a invitar a que podamos volver a hablar de ese corredor turístico del Caribe que potencialice a todas las ciudades y que lleve al Caribe a mostrar múltiples experiencias, no una sola por cada departamento. Pero para eso necesitamos fondearla. Y una de las fórmulas, por supuesto, que ahí es el carbón, que también tiene que estar acompañada de una transición, Total. pero justa. ¿Cómo hacer la transición o cómo hacer ese desarrollo que requiere inversiones importantes en infraestructura, en talento humano, en que ciudades crezcan un poco más hacia afuera, hacia lo internacional que hacia adentro, sin carbón y sin minerales? Es que es difícil. Es difícil, pero no es imposible. Yo creo que no podemos hablar de uno u el otro. Y ese ha sido el problema, yo creo, de la política que se ha establecido en estos 3 años, porque se ha dicho uno u el otro. Y aquí Sí. no es uno u el otro, es uno y el otro. Correcto. Y en ese sentido, por ejemplo, es desafortunado que nosotros hayamos apagado la exploración de petróleo, que estemos amenazando la producción y extracción del carbón, porque el petróleo y minería, no de ahora, sino de hace 20 años, es el principal sector de inversión extranjera a nivel internacional. Y Colombia tiene unas capacidades para poder atraer esos recursos y hoy en día lo estamos diciendo, no vengan recursos, no queremos bienestar para nuestros colombianos, para nuestros ciudadanos, porque no queremos petróleo y minería. Entonces lo que sí hay que hacer es cómo logramos hacer una transición fiscal primero para después entrar en una transición energética. Si no, no va a ser viable. El petróleo y la minería son indispensables para el ingreso del Estado, para tener recursos que permitan generar bienestar a los menos favorecidos. Y en ese sentido lo que hay que hacer es retomar nuevamente esas acciones de petróleo y minería, volverlas cada vez más sostenibles, cada vez más que sean legales, no ilegales, porque estamos plagados de economía ilegal en todo el territorio por esa apertura en esa paz total que ha abierto las oportunidades en ciertos territorios de entregarlo. Y al mismo tiempo volver a llamar a los inversionistas que están buscando en estos sectores, buscar países para invertir con certeza, con confianza, por supuesto reglas claras y estabilidad jurídica, a que vuelvan a Colombia y podamos avanzar en tener los ingresos necesarios para poder hacer esa transición energética. Si no, no lo vamos a lograr. Y en eso, pues Colombia ahí ha perdido 3 años de acción y de posibilidad
de lograr un proceso de transición mucho más sostenible, justo y que al mismo tiempo le dé los ingresos que tanto el país necesita. Hablaste de volver, yo te he visto que estás volviendo a lo público. ¿Vas a volver a lo político? Por ahí se está hablando de tus posibles aspiraciones o posibles interés que puedes tener, porque la gente también te está reclamando en ese sentido de ser candidata a la presidencia, una fórmula vicepresidencial, estar en el Senado de la República. ¿Estás pensando volver a lo político? Porque a lo público yo ya te veo que volviste a lo público. Siempre me ha gustado la política, eso nunca lo he negado. Tengo vocación y política de servicio, me gusta, me llena y me apasiona. Pero también soy consciente que hay momentos en la vida donde uno tiene oportunidades y en otros donde realmente no las tiene. Y en ese momento no considero que sea oportuno entrar dentro de una candidatura de 104 candidatos a la presidencia. Creo que eso es irresponsable. También creo que es irresponsable no continuar en el proceso de lo que hemos avanzado. Nosotros desde la Cámara Colomboamericana hemos trabajado muy de la mano con el gobierno de Estados Unidos, tenemos canales abiertos, tenemos una relación, o tengo una relación con diferentes personas en el gobierno de Estados Unidos, como también aquí en Colombia, que son más útiles en este momento donde estoy que hacer un cambio a otras acciones que me gustan, no lo niego, pero que creo que no es el momento adecuado para hacerlo. Siempre estaré dispuesta a apoyar, siempre estaré dispuesta a ayudar. Le he dicho a múltiples candidatos que cuenten conmigo en todo lo que yo pueda hacer, como también buscar todas las herramientas para que podamos tener una persona que le sirva al país, que sepa, que pueda manejar lo que se viene, las crisis que mencionábamos, y que todos podamos contribuir a ello. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad para poder construir un mejor país. Gracias, María Claudia, por estar aquí en Café con Quique. Muchas gracias, Quique, por la invitación. Ha sido un placer. A todos los espectadores de Café con Quique, los invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube, en Spotify, porque aquí no se trata de tener la verdad revelada, sino hablar de Colombia, hablar del país, ser propositivo y tocar algunos temas específicos. Hasta el próximo café. En el corazón de cada hogar, en cada rincón donde el compartir y la alegría se encuentran, hay un ingrediente que brilla con luz propia. Se llama Oleoflores. Los sueños que nacen de la tierra, Drummond los hace realidad. En Drummond, velamos por la salud, educación y calidad de vida de nuestros empleados y sus familias y de nuestras comunidades del área de influencia minera y portuaria. Estamos comprometidos con un impacto positivo. Este podcast se presenta con el apoyo de Drummond, Oleoflores con Facesar y Asoproacol.